Atrás ven un background de puras matemáticas. La razón que pongo este background es porque las matemáticas, por muy precisas que son, no son tan precisas como nosotros creemos. El clásico ejemplo fue el famoso fondo de cobertura hedge fund de Long Term Capital, el cual implosionó dramáticamente en el año 1998. La razón de este video es para ilustrarlo sobre lo difícil que pueden ser los mercados, lo impredecibles que pueden ser los mercados, a pesar de ser muchos de esos fondos manejados por gente sumamente calificada, aunque otros han sido manejados por una serie de tramposos. Entonces vamos a explorar qué fue lo que pasó con Long Term Capital para los que no lo conocen. Yo era broker en ese momento, fue fundado en el año 1994 con gran fanfarria para implosionar en forma dramática en 1998. Es una buena lección y básicamente el mensaje de este video es que los mercados son mucho más complejos de lo que nosotros creemos, mucho más complejos. Y hay el famoso factor de el unknown unknown, lo que no sabemos de lo que no sabemos. Es uno de los grandes riesgos. Por lo tanto, es importante entenderlo y manejar nuestro dinero con cautela y no dejarnos llevar por la avaricia, que es realmente la gran trampa de estos mercados. ¿Ok? Entonces, comencemos y aquí les va. ¿Ok? Yo le puse el nombre de esta presentación cuando los modelos matemáticos fallan. Hay una moda ahora de que los modelos matemáticos son las fórmulas, algoritmos, etcétera. Se pretende que sean más que todo objetivos, donde no hay emociones, y es verdad. Pero en este caso, los modelos matemáticos fallaron. Y hay un libro que habla muy bien de la historia, es en inglés, pero quizá lo hay en español, que se llama Inventing Money. Yo lo leí, excelente, y se los pongo. Nicholas Dunbar. Y a los que les interese este caso, deberían leerlo con detalle. Explica muy bien qué fue exactamente lo que pasó y cómo es que un fondo con tantas credenciales y con tanto caché y pedigrí se vino al suelo. Entonces vamos a hablar en general de Wall Street. Wall Street siempre ha sido, o siempre ha habido una serie de escándalos y como como cada rato cada cierto momento, cada ciertos años aparece alguna explosión o implosión dramática de un fondo o de un ladrón o de un embaucador. La mayoría de esto es como el caso de Bernard Madoff, que tenía un esquema Ponzi y que por años, por décadas, logró engañar a sus inversionistas. Otros son como Sack Capital y Galleon Group, que básicamente se presentan como grandes conocedores y grandes inversionistas con resultados increíbles y básicamente es que tienen privilegiación privilegiada. Pero el más interesante para mí es el de Long Term Capital, que yo lo nombro aquí, que no hubo trampa. Ahí no hubo trampa, incapacidad, intención, mentira, nada. Fue el mercado. Es lo que llamamos el riesgo sistemático, que es el verdadero riesgo que nunca lo vemos, de paso. Nunca lo vemos, pero está ahí lucubrando a la orden. Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente. El riesgo sistemático es muy difícil de evitar y tenemos que entender que estamos prácticamente expuestos a él en todo momento. Y el riesgo sistemático va a ser el gran castigador cuando nosotros como inversionistas nos exageramos o nos ponemos muy avaricosos en nuestras inversiones. Entonces vamos a hablar un poquito de por qué el long-term capital, a pesar de no ser tramposos, no ser deshonestos y ser muy capaces, sin embargo, si vinieron al suelo. Ok. Hablemos un poquito de las matemáticas. Desde el año, durante mi generación, los matemáticos aparecieron como la gran solución porque podían, en vez de ser como era antes, supuestamente gente talentoso, que tenía un talento natural para ganar dinero, para hacer transacciones, se sistematizó a través de la matemática. Y por fin Wall Street empezó a contratar matemáticos. Y muchos de esos matemáticos que trabajaban, por tú, en la academia, ganando dinero muy marginal, empezaron a ganar grandes cantidades de dinero, todos atraídos por Wall Street. Wall Street se empeñó a partir de los años 80, 1970, 1980 y aún en los 1990 a contratar un gran número de matemáticos, PhD en matemáticas. Ya los habían usado, ¿no? En el principio, a mediados del siglo XX, empezaron a aparecer para desarrollar productos
más que todo buscando probabilidades, estimaciones, etcétera. Pero fue con la aparición de los fondos, de los fondos de hedge fund o los fondos de cobertura, donde los matemáticos adquirieron un rol muy importante y la demanda de ellos aumentó dramáticamente. Y básicamente ellos construían modelos complejos para analizar riesgos, fijaban precios de valores, desarrollaban estrategias y lo llamaban los quants, los cuánticos, los quants, que son los que hoy día todavía dominan y son realmente muy útiles y muy correctos. Pero nuevamente, este caso es muy importante, porque este caso, a pesar de tanto quant, se vinieron al suelo. Es una gran lección. ¿Ok? Long-Term Capital Management, entonces, fue un producto de esa filosofía de que si tú tienes el talento correcto, debes adquirir la fórmula para ganar dinero en forma consistente, con riesgo moderado y con mucha predictabilidad. Entonces, fue fundado en 1994 por un trader que se llama John Meriwether. John Meriwether venía de Salomon Brothers. Salomon Brothers fue una gran compañía que fue comprada, pero John Meriwether era el gurú de trading. Su rol era básicamente un trader. Él se unió a dos premios Nobel, Michael Schultz y Robert Merton. Michael Schultz, recuerden que fue el que participó en la famosa fórmula Black-Scholes, que lograron identificar los precios correctos de opciones, que antes las opciones se negociaban simplemente por oferta y demanda, pero no había una manera de evaluarlos. Myron Schultz, al cual yo conocí, o lo pude ver en persona en una conferencia aquí en San Francisco, Myron Schultz, junto con Black, lograron construir una fórmula que hoy día es usada para buscar los precios teóricos de los contratos de opciones. La estrategia que ellos usaron fue una que se llama de convergencia. Y esa estrategia de convergencia está básicamente en sus modelos matemáticos muy sofisticados. ¿Ok? Ellos buscan explotar las diferencias temporales de valores similares. O sea, era una estrategia de arbitraje. Simplemente compraban uno, vendían uno, compraban el otro. Y matemáticamente, probabilísticamente y estadísticamente tenía mucho sentido. Y ellos tenían la experiencia de cómo usarlos. Y ese fue el basamento de la estrategia Long Term Capital. ¿Ok? Lamentablemente se apalancaron. Y aquí hubo un gran error. El nivel de palanca se van a impresionar cuando se los cuente. Pero la gente se va apalancando de forma gradual. Y eso yo lo digo como con cierta advertencia, porque yo veo que las cuentas a nivel de el inversionista individual, lo que llaman el intraday power es bastante alto. Eso no se veía antes. Y mucha gente los usa y no se dan cuenta. Viene un evento inesperado y muchas cuentas se van a desaparecer. Así que tengan mucho cuidado con el nivel de palanca. Pero bueno, lo mismo eran ellos. A pesar de todo lo que sabían, se fueron gradualmente apalanqueando, apalanqueando, apalanqueando. Y para mí eso fue, junto a otras cosas, el talón de Aquiles de este fondo, en el cual las pérdidas se aumentaron tan rápido que no pudieron devolverse. ¿Ok? Al principio le fue muy bien, ganaron muy bien, ganaban más del 20%, eran los héroes, les caía dinero como locos. Y bueno, con esas credenciales, con ese todo, pues era muy difícil que la gente dudara de ellos y era muy fácil para ellos recibir fondos para incrementar el tamaño del fondo. ¿Ok? Nuevamente, los fundadores fueron John Meriwether, como le digo, empezó en Salomon Brothers, Myron Scholes, economista, premio Nobel, junto con Robert Merton, son sus trabajos en el Black-Scholes, eso fue en 1972, y Robert Merton, que también, como dije, es otro premio Nobel. O sea, que habían dos premios Nobel y un trader. O sea, más pedir que ese, muy pocos. Y ese eran la cara del fondo y caramba, no había que se les acercara en lo que se respecta a credenciales y prestigio. Entonces, como dije, la estrategia esencial era la estrategia de usar un arbitraje en convergencia. ¿Ok? En esta se explotan las diferencias temporales de precio entre activos similares. O sea que si el dólar subía, ellos vendían corto el euro y viceversa, por ejemplo. ¿Ok? Y la expectativa o la teoría, que estadísticamente es verdad, todos esos precios convergen y entonces lo que tú compraste bajito lo vendes más alto y lo que tú vendiste alto lo recompras más bajo. Y eso tiene mucho sentido y es la verdad. Gene Simmons, una de las personas que yo más admiro, usa esta estrategia todo el tiempo a través de computadores.
él lo ha hecho de alguna manera, él ha sido más hábil, porque a pesar de todos los años que él tiene con su Renaissance Fund, nunca ha tenido implosión, al contrario, no hace más que crecer y es el inversionista más legendario que ha existido sobre la Tierra, sinceramente. Mucho mejor que Warren Buffett y toda esa gente. ¿Ok? Pero por supuesto, para mejorar los rendimientos, se usa un apalancamiento significativo. Y por apalancamientos digo, quiero decir que prestaban dinero más de lo que ellos ya tenían para invertir. ¿Ok? Y oh sorpresa, en el año 1998 apareció una crisis financiera asiática y el incumplimiento de la deuda rusa. Hablaremos más de eso en un futuro. Pero esas dos cosas se confabularon para traerse el fondo hacia abajo. Voy a hablar de eso más al final. ¿Ok? Entonces, las posiciones que tenían, tanto las que ellos estaban largas, se exageraron, se bajaron muchísimo, y las que tenían cortas subieron muchísimo. Total, que hubo el efecto inverso, totalmente inverso. O sea que en vez de converger, se separaron, se fueron cada vez más, ¿no? ¿Cómo diría? Se fueron separando cada vez más, y el hueco se fue abriendo a un punto en que llegó al casi colapso del fondo. ¿Ok? Entonces, es una lección sobre la dependencia excesiva de una sola estrategia. Así que usar una sola estrategia funciona por un tiempo, pero no es estrategia mágica. Y ese es el mensaje de esto, no es estrategia mágica. Si lo hubiera, no, todo el mundo hubiera ganado dinero. No existe. De ahí que, como digo, los mercados son mucho más complejos de lo que parece que fuesen. Ok. 31. Ok. 31 es simplemente el nivel de apalancamiento que tenía esta gente. Por cada dólar de activos tenían 30 prestados. ¿Ok? Ellos tenían 5.000 billones de dólares en activos. Sin embargo, el fondo valía 155 billones. Billones con B. ¿Ok? 5 billones son 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, imagínense lo que sería 155.000 millones de dólares. Son números que nosotros hablamos, pero no tenemos idea de la cantidad de dinero que es. O sea que están apalancados 30-1. Por lo tanto, cualquier divergencia, cualquier ecuación, se trae el fondo para abajo. Simple, cualquier cosa menor. Imagínense si pasa con York, que exactamente fue lo que pasó. En la crisis asiática, junto al colapso de los bonos rusos, fue un tiro de gracia o un golpe de gracia que liquidó este fondo y que requirió que fuese salvado a toda costa, porque había repercusiones importantes en el sistema financiero. Menos mal que este país tiene un gran pulmón, tiene gente creativa y se salvó. Pero este es uno de los momentos donde posiblemente los mercados financieros dejaban de ser eficientes y hubiera podido un colapso mundial de increíbles consecuencias. ¿Ok? Ok. Volviendo al fondo, pues empezaron muy bien. Esa estrategia, apalancada como estaba, y basado en sus modelos estadísticos y cuantitativos, funcionó de maravilla. El primer año hicieron 21%, el segundo año hicieron 43% y el tercer año 41%. Todo fue perfecto hasta 1998. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué pasó en el 98? La caída de la crisis financiera aunada a el default de los bonos de Rusia. Y tercero, la dependencia de un solo modelo. Insisto, son tres cosas que dieron fueron el tiro de gracia a este fondo. El riesgo sistemático que sucedió en forma inesperada, ajustado a una concentración en una sola estrategia. Es un gran error y de ahí que siempre el modelo de diversificación de estrategia es importante. Pero si lo van a hacer, por lo menos no se apalanquen. O no se apalanquen en forma brutal, como este caso. Que a nivel de individual esto nunca va a pasar. Pero está pasando. Yo veo, por lo menos en el intraday, yo veo que puedes apalancar tu cuenta 5-1. Eh, es peligroso porque esto puede dar una confianza excesiva al inversionista o ni siquiera sabe. Lo veo en mucho de la gente que yo le enseño, no entienden que aunque el computador te diga, puedes invertir 400.000, pero si todos tienes 100.000, tienes que tener mucho cuidado. Ellos siguen invirtiendo como si tuvieran 400.000. No confundan intraday buying power con lo que tienen en la cuenta. Entonces, vamos a analizar qué fue exactamente lo que pasó, ¿ok? O por qué este modelo fracasó. Hay varias razones. Había muchas razones por las cuales el modelo funcionaba. Y de hecho, como dije, funcionó, como vieron, funcionó los primeros 3 años. Pero cuando el mercado se va en tu contra, o cuando el sistema, lo que llamamos el riesgo sistemático, aparece,
aparecen dos fenómenos importantes o tres fenómenos importantes. El primero, que el mercado tiende a mantenerse irracional, porque la idea es que los mercados convergen. Eventualmente, el sentido común prevalece y lo que está muy caro se va a bajar de precio y lo que está muy barato va a subir de precio, y de ahí la convergencia. Pero a veces los mercados se mantienen irracionales por largos periodos de tiempo. Hay un gran dicho en Wall Street que dice que los mercados tienden a mantenerse subvaluados suficientemente tiempo para que el que tenga las acciones no logre mantenerse solvente y viceversa. Hay mercados que se mantienen sumamente altos para los que están cortos y eventualmente si no tienes solvencia te lleva. O sea que solvencia y el mercado, usualmente el mercado gana. O sea que el mercado racional puede mantenerse por largo tiempo. Y este largo tiempo, si estás apalancado, como era el caso de ellos, no pudieron mantenerlo. Llega un punto en que la palanca hay que pagarla. Hay gente que pide tu dinero y te obligan a liquidar posiciones para después ver que efectivamente tú estabas correcto. O sea, es realmente cruel y lo he visto mucho. Yo recuerdo desde el año 87 que hubo un gran crash, me acuerdo haber conocido un broker de otra firma, y él estaba corto en mercado, o sea que él estaba correcto. Sin embargo, la presión de mantenerse corto no la pudo aguantar, cerró todas las posiciones con grandes pérdidas para que en 2 semanas el mercado cayera un 20%. Se volvió loco prácticamente, y lo comprendo, lo comprendo. O sea que el nivel de solvencia es clave, hay que mantener esa solvencia. Vean muy bien su nivel de solvencia. Para los que no lo sepan, hablen conmigo, es una manera muy fácil de verlo, pero la solvencia es clave, porque el mercado tiende a dominar, y si no estás solvente, perderás. ¿Ok? Segunda posición es que los mercados están sujetos a eventos inesperados. 9/11 fue un evento inesperado, por ejemplo. Las Torres Gemelas fue un evento inesperado. En este caso, el evento inesperado fue el default de los bonos rusos y la crisis asiática que presentó, que nadie la pudo ver. O si la veían, no se dan cuenta de la severidad de lo que la crisis podía ser. Y cuando hablamos de los bonos rusos, vamos a hablar de un potencial riesgo que ahorita tenemos y que debemos tener mucho cuidado. ¿Ok? Y por supuesto, el nivel de apalancamiento. Por supuesto, 30-1 es realmente brutal. 30-1 no sirve. Tienen que tener mucho cuidado con su nivel de apalancamiento. Realmente, a nivel individual, te dan 2-1 como mucho. Intraday te dan 5-1. O sea que para que esta gente tuviera 30-1, eh, muchos factores que influyen en que tengan tanto apalancamiento. En parte porque creían que, bueno, gracias a estos tipos tienen la bola de cristal. Pues el apalancamiento puede ser un arma muy buena, un arma de doble filo, muy buena para ganar dinero, pero puede ser mortal. Entonces el apalancamiento es algo que hay que vigilar en cada uno de sus cuentas. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó este fondo nuevamente de esta manera? Primero, concentración de una estrategia que no es del todo perfecta, ¿ok? Que es la estrategia de convergencia. Segundo, el alto apalancamiento que ya nombramos, 30-1, es brutal. Tercero, la gestión de riesgos. Los modelos matemáticos, por muy modelos matemáticos que sean, quizás no eran perfectos. Tenían sus defectos a pesar de estos premios Nobel. O sea que siempre hay que cuestionarse. Como digo, no hay fórmula mágica en esto. Esto es lo que mucha gente se frustra y mucha gente entra en esto pensando, conseguir la fórmula mágica. No hay fórmula mágica. Esto como se dice en inglés, un moving target. Se mueve continuamente. Es un ente vivo que tiene su nivel de impredictibilidad. Es importante entenderlo. Y esa impredictibilidad es donde está el riesgo. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a ella. Por muy matemáticos que sean estos, sus modelos matemáticos en esencia fallaron. Por muy buenos que eran y muy bien diseñados que eran. Pero en este caso, eventualmente fallaron. Por último, el exceso de confianza. Claro, las credenciales, la experiencia en los modelos matemáticos le dio un exceso de confianza que los hizo apalancarse demasiado. Esa es mi teoría. Porque apalancarse 30-1, sigo repitiéndolo, es un número de locos. Y bueno, se los trajo para abajo. Entonces, el exceso de confianza solo te lo dará tu nivel de solvencia. Es lo único que te puede dar resistencia y que puedes sobrevivir los embates de situaciones raras, ocasionales,
como dicen, de cisne negro, Black Swan, que pueden suceder en los mercados financieros y en la vida en general. Tienen a pensar que lo que está pasando ahorita con Israel, ¿de dónde salió eso? Tremendos, tremenda tragedia que está sucediendo ahorita en Israel y en Hamas. Eh, Cuando empezamos el año, empezó en eso. O sea, aquí tienes un clásico Black Swan event o evento cisne negro. Lo mismo que los mercados. ¿Ok? No sé, es importante tener en cuenta eventos inesperados, eso es uno de los grandes riesgos. Aparte de que no hay fórmula mágica, los mercados son mucho más complejos y a pesar de que los modelos eran buenos, el mercado le ganó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta caída? Bueno, las consecuencias fueron grandes. A nivel financiero, hubo que ser este fondo fue rescatado. No había manera, tuvo una crisis severa, yo recuerdo. Y gracias a Dios, este país tiene un pulmón inmenso, lo logró rescatar. Ahora explicaremos cómo fue eso. Los inversionistas perdieron mucho su dinero en forma importante. Aunque Warren Buffett perdió dinero. El gran Warren Buffett salió con las tablas en la cabeza. Tercero, esta situación contribuyó a tener una volatilidad del mercado exagerada. Otro riesgo sistemático y otro riesgo que puede pasar en cualquier momento desencadenado por cualquier evento. Cosas que tú crees que no van a pasar, pues pasan. Yo lo vi en el año 87, por ejemplo, cuando yo era recién llegado a estos mercados y yo no podía creer cómo las acciones habían caído un 80-90% por un día para recuperarse. Pero en ese día, caramba, acciones sólidas caían dramáticamente. O sea, la volatilidad se exageró en forma tremenda. Y este fue un el evento de Long Term Capital trajo un exceso de volatilidad en los mercados, lo cual trajo consecuencias, porque uno asume volatilidades en nuestras transacciones, en nuestro apalancamiento, pero hay que siempre estar preparado que cosas raras pueden suceder. ¿Ok? Por supuesto, la reputación de esta gente se fue al suelo, la reputación de los fondos mutuales, de los fondos de hedge funds se fueron al suelo y los fondos de cobertura perdieron gran prestigio y perdieron muchos activos porque le abrió los ojos a los inversionistas de que no tenían la fórmula mágica. ¿Ok? Y nuevamente, los modelos cuantitativos matemáticos dejaron mucho que desear, ¿ok? Por muy bien que estén hechos. Quiero poner énfasis. Hoy día, Wall Street está siendo manejado por algoritmos y por modelos matemáticos. Esa es la verdad. Esto es lo que maneja las compras y las ventas por el poder computacional, etcétera. Entonces, la calidad de esos modelos matemáticos es eh, es lo que impacta el movimiento de los activos. Pero hasta ahora está bien y son cada vez mejores, yo no lo voy a negar. Pero 100% no lo va a ver y hay que tener en cuenta, como en este caso, los modelos matemáticos no fueron tan buenos como se esperaba. O sea que hay un continuo monitoreo de estos modelos matemáticos de manera de que se mejoren y se mejoren. Yo creo que estos modelos matemáticos funcionan. Soy un gran creyente de eso. Y pero perfección absoluta, confianza absoluta, no. Siempre hay que tener una reserva de que hay algo que puede pasar, que no lo podemos predecir, que puede afectar nuestra cartera y por lo tanto, insisto, nuestra solvencia es esencial. A nivel individual, bueno, profesionalmente, estos individuos, como se dice en Venezuela, se rayaron. O sea, tanto pedigrí se fue al suelo, se fue al suelo, porque esto fue una falla importante. ¿Ok? Segundo, los reguladores inmediatamente intervinieron para re-regular cómo estos fondos se manejan y niveles de apalancamiento, quién presta, quién no presta. O sea, inicialmente los fondos de cobertura no eran vigilados, ¿no? A partir de eso fueron vigilados con mucho detalle. ¿Ok? Segundo, la concentración del riesgo sistémico o del sistema, como se dice, aumentó dramáticamente. Y yo sí quiero hacer énfasis en esto. El riesgo sistémico siempre está a la vuelta de la esquina. Así que tenemos que entender que no importa lo hábiles que seamos, el riesgo sistémico puede suceder. Es raro, o unos movimientos sistémicos importantes son raros, gracias a Dios, pero está ahí latente y con el desencadenante correcto o el catalizador correcto se puede ponerse en evidencia. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios este fondo fue rescatado y se liquidó a sus accionistas y hablaremos de eso más adelante, pero fue rescatado gracias a Dios, pues de lo contrario las consecuencias hubieran sido peores. Eh, a nivel de individual era muy, muy preocupante.
Entonces, ¿dónde están estos tipos? John Meriwether, Myron Scholes, Robert Merton. Bueno, están y siguen, ellos existen. Por lo menos Myron Scholes yo lo vi aquí en San Francisco en una conferencia, pero no son lo que eran antes. No son lo que era antes. Les quedó el estigma de esta implosión, de este fracaso. Todos han vuelto, siguen activos, pero están muy bajo perfil y perdieron ese glamour que tenían antes. O sea que hubo una consecuencia y es su imagen pública se empobreció dramáticamente hasta el día de hoy. Y eso que esto fue hace 26 años. Hace 26 años que esto implosionó. Entonces, vamos a hablar de Rusia. Rusia realmente fue el catalizador, el desencadenante de esta crisis. Pues una de las razones es que ellos tenían bonos rusos y estos bonos rusos eran bonos del gobierno. Y nosotros tenemos esa idea de que los bonos del gobierno son infalibles. Lo digo esto a la gente que le gusta invertir en bonos del tesoro en los Estados Unidos. Bueno, había gente que invertía en bonos del Tesoro de Rusia. Y la idea es que un bono del Tesoro nunca puede fracasar, porque los países tienen la capacidad de imprimir el dinero. O sea, si tú compras un bono del Tesoro americano por $1.000 y los Estados Unidos no tienen con qué darte los $1.000, pues Estados Unidos puede imprimirlos y dártelos. Pero ¿por qué pasó en Rusia? Bueno, recuerden, nosotros asumimos que el país puede imprimir deuda soberana o puede imprimir los dólares para responder a su deuda soberana. ¿Qué tal si deciden no imprimir los dólares? Eso fue lo que pasó en Rusia. Simplemente no pagaron, quebraron y no imprimieron los rublos para respaldar a su bono. Sorpresa, esto fue una cosa que era impensable, pero Rusia lo hizo. Y eso fue el gran catalizador junto con la crisis asiática y esto no lo tomaron en cuenta. Este riesgo sistemático no lo tomaron en cuenta ninguno de estos individuos en su fondo y apalancados 31, eso fue un total desastre. ¿Ok? Entonces, ese incumplimiento por parte de Rusia fue el catalizador clave que se trajo no solo a este fondo, sino a muchos otros en 1998. Yo conocí a alguien aquí en San Francisco que estaba muy próspero y terminó con las tablas en la cabeza. Lo supe después, pues yo no vivía en ese momento aquí, pero cuando me reconecté con él aquí, tenía un fondo, lo veía muy próspero, y terminó totalmente con la tabla en la cabeza, perdiendo todo el dinero de sus clientes. Eh, es una vulnerabilidad importante. Por lo tanto, mensaje. Deuda soberana, es verdad, es deuda soberana. Eh, Hasta ahora no ha habido un default. Bueno, Rusia es un default. No solo eso, decidió no ni siquiera imprimir los rublos para pagar a sus acreedores. Simplemente sus bonos soberanos se volvieron, tú sabes, wallpaper, como dicen aquí. ¿Ok? Si añades eso al alto apalancamiento, bueno, una torta. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Los bonos soberanos son soberanos, pero siempre hay la remotísima posibilidad que el país que emitió esos bonos soberanos no imprima los dólares, o no imprima los rublos, o no imprima los bolívares, lo que sea. ¿Ok? Lamentablemente es así. Por lo tanto, solvencia, la clave, mensaje, mantente solvente. ¿Cómo fue rescatado este fondo? Bueno, ante tal crisis, el gobierno decidió no intervenir porque logró hacer un consorcio o convencer a 14 bancos y firmas de corretaje que lo salvaran. Entonces, ese fondo que originalmente valía 155.000 millones, después de la tragedia, valía apenas 600 millones. 600. Los 5.000 millones se volvieron 600 millones. ¿Ok? Los 5.000 millones originales se volvieron 600 millones. Pero piensen, de los 155.000, después de la liquidación masiva, lo que quedó fueron 600 millones. O sea que habían 4.600 millones de dólares que fueron perdidos, técnicamente. Por lo tanto, las consecuencias a nivel financiero, porque muchos de los prestamistas eran, sí, eran instituciones financieras importantes. Entonces, la Reserva Federal logró convencer a un consorcio de bancos y firmas de corretaje para que pusieran 3.600 millones de dólares y reflotar ese fondo. ¿Ok? Eso a costa de la capitalización que tenían los fundadores y otros. O sea, los inversionistas, igual que los fundadores como Merton y Meriwether, perdieron todo su dinero. Toda esa riqueza que tenían en papel se les esfumó. Pero los 3.600 millones fueron claves porque esos 3.600 millones entonces les dio entonces, equity. Ellos se adueñaron del fondo.
se adueñaron del fondo, tenían el bolsillo para esperar, tenían la solvencia para esperar y salieron bien. Ellos recuperaron su dinero y mucho más. O sea que los que iniciaron el rescate fueron recompensados notablemente. Y de esta manera, Long-Term Capital, una vez con ese dinero, empezó a desmontar posiciones en forma ordenada, se quedaron con las mejores posiciones y el consorcio de 14 bancos que fueron corretajes fueron los grandes ganadores de este desbarajuste. Mensaje, cuando estos grandes desbarajustes es una oportunidad para nosotros, siempre y cuando tengamos la sapiencia de hacerlo en forma precavida y moderada. ¿Ok? Entonces, el concepto de too big to fail, como pongo ahí, demasiado grande para quebrar, esa fue una de las razones de ser salvado. Y es uno de los riesgos que tenemos en el sistema. ¿Ok? Porque hay muchas instituciones muy grandes con muchísima cantidad de dinero y que usualmente el being too big to fail, muy grande para quebrar, puede ser una salvación, pero no para nosotros, no para nosotros. Por lo tanto, insisto, solvencia ante todo cuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Las lecciones estas son muy importantes. Primero, que la gestión de riesgo es primordial. O sea, la dependencia en modelos complejos matemáticos, por ejemplo, que es la moda ahorita, no es ninguna panacea. ¿Ok? Será muy buena, pero no es ninguna panacea. Por lo tanto, no hay que enamorarnos de ninguna estrategia específica y en ningún modelo específico, especialmente algoritmos, que es la moda de hoy día. Creen que los algoritmos los venden y se venden como una gran panacea. No lo son y se presta a problemas importantes. Por supuesto, número dos, ya lo he dicho, el apalancamiento excesivo es una trampa gigantesca. Número tres, el unknown unknown. Lo inesperado puede suceder en cualquier momento. En el caso de Rusia, ¿quién iba a pensar que Rusia no iba a imprimir los rublos para honrar sus bonos? Pues no lo hizo. Eso alguien nadie pensaba. Entonces, hablando de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿qué pasa si algún día la Reserva Federal pues no imprime los bonos, no imprime los dólares? Pues te toca, bueno, dame $1,000 del bono que compré y te dicen, no, no te lo voy a dar, quebramos. Entonces, aún un bono del Tesoro que creemos que es ironclad, seguro, bueno, es verdad y lo es y lo creo, pero ya pasó en Rusia. Eso es todo lo que les digo. ¿Ok? Entonces, los eventos inesperados son una de las cosas que tenemos que estar conscientes de que siempre puede haber un evento inesperado, un unknown unknown. ¿Ok? Cuarto error de esta gente, que me olvidó mencionar, liquidez. Cuando tú tienes 155.000 millones de dólares, ellos asumían liquidez del sistema. Bueno, la liquidez del sistema puede estar muy líquido en este momento, pero eso puede cambiar en un santiamén. With the turn of a dime, como dicen aquí, te cambia la liquidez. Entonces, gente que hace muchas opciones en el S&P 500, por ejemplo, que es súper, súper líquido. Bueno, sí, es súper líquido hasta que hay un evento que la liquidez se seca. Entonces, si tú tienes una posición grandísima de 1,000, 2,000, 4,000, 1 millón de contratos, oh, de repente, que antes es muy fácil venderla y comprarla, cuando la liquidez se seca, se seca. Entonces, eso es otra cosa que hay que considerar en las posiciones. La posibilidad de que la liquidez disminuya hasta se haga nula. Esto fue lo que pasó con esta gente. Porque todo el mundo, cuando la cosa se pone fea, todo el mundo sale corriendo. Y eso fue lo que pasó. Ellos asumían un gran nivel de liquidez, pues se equivocaron, se equivocaron. Y eso es raro, pero esa es la razón. Asumieron gran liquidez de sus instrumentos, que lo eran, pero cuando la cosa se pone difícil, la liquidez se seca, desaparece. ¿Ok? Quinto, como dice aquí, los modelos tienen limitaciones, y de eso hablamos, y insisto en el riesgo sistémico, que ya lo hemos hablado también. Entonces, es interesante, lean el libro, hay muchos videos sobre esto, y los que les interese en programa de mentoría, pues aquí están mis datos, y si les gusta este video, si les parece útil, pues coméntenlo, me gustaría saber su comentario, y bueno, denle like y suscríbanse. ¿Ok? Entonces, nuevamente, los animo a que compren ese libro, porque es muy interesante. Eh, y básicamente, como digo, el nivel de el motivo de este video es concientizarlo de que hay riesgos inesperados en los mercados y que la única manera de que nos salimos es que mantengamos solventes. Y solventes estamos si no estamos apalanqueados. Si estamos apalanqueados, nuestra vulnerabilidad aumenta dramáticamente. Entonces, tengan cuidado, pero hay mucha plata que ganar. Es cuestión de saber jugar el pulso, como lo ganaron estos tipos. Estas personas son muy ricos y se hicieron muy ricos. Ahora son menos ricos, pero sí se hicieron muy ricos, como muchos otros.
¿ok? Y cuidado con los estafadores como Maros y esa gente, que todavía existen, andan ofreciendo cosas increíbles. Y when it's too good to be true, consulten. Y, me llaman a mí, si quieren. ¿Ok? Un abrazo y nos vemos pronto. Y bueno, espero que les haya gustado este video y les sea útil. Chao.